bienvenidos y bienvenidas a este espacio y a este episodio de Women Lidera. Soy Daniela Baena Salazar y este es un espacio de la Fundación Women donde hablamos de lo humano detrás del ejercicio de liderazgo. Aquí no venimos a hablar solo de logros, cargos o títulos, sino que también venimos a hablar de dudas, convicciones, tropiezos y sobre todo de lo que nos mueve a liderar con propósito y equidad. Hoy queremos empezar con un tema que quizás incomoda, pero transforma. Un tema que cuando se nombra nos invita a mirar hacia adentro antes de actuar hacia afuera, el privilegio. Reconocer el privilegio es un acto de liderazgo consciente, por eso en este episodio hablaremos con Gregorio Londoño, una persona que ha aprendido a ver sus propios privilegios, no como una ventaja silenciosa, sino como una responsabilidad activa para generar equidad. Nos acompaña un líder colombiano comprometido con la transformación de la educación desde el ser. Se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Vibra en Alta, una organización de segundo piso del sector de educación que busca elevar a las personas para que vibren con lo que son. Y antes de liderar Vibra en Alta, cofundó Elevated, una plataforma pionera en educación socioemocional que permite a estudiantes de colegios gestionar sus emociones mientras se identifican tempranamente señales de alerta en salud mental. Gregorio combina su espíritu académico y emprendedor con una profunda sensibilidad social y desde hace 7 años lidera también La Tertulia, un espacio semanal de conversación entre jóvenes donde se reflexiona sobre los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo. Es un honor tenerlo aquí, Gregorio, y más que para mí es un ser que amo profundamente, siempre lo he dicho públicamente, así que Grego, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Dani, por la invitación, el honor es mío, sin duda alguna. Partimos del tema y es reconocer esos privilegios. Hay veces que incomoda o incluso generan culpa tener privilegios, pero también pueden transformarse en una fuerza poderosa para hacer el bien. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de tu historia alrededor de esta gran palabra y cómo lo has traído un poco en tu ejercicio de liderazgo? Sí. Yo he tenido muchos privilegios en la vida. Creo que se dan aleatoriamente, se dan por cosas que no podemos controlar. Pero uno no va entendiendo eso. Pues uno de pronto nace en una familia, tiene unas facilidades, tiene unas oportunidades, tiene unos contextos. Y se demora uno como en darse cuenta de que eso no es igual para todo el mundo primero. Pero yo creo que lo que más se demora uno en darse cuenta y lo más difícil de aceptar es que eso tampoco depende de uno. Es que eso es fortuito, es que eso es aleatorio. Y en muchos de los elementos en mi vida, pues me fui encontrando y me fui dando cuenta que algunos logros y algunas cosas que se me permitía hacer o podía lograr, pues no dependían del todo de mis capacidades o de mi berraquera o de mi talento, sino que habían muchas cosas que se me habían dado por el contexto del lugar en el que había nacido o incluso por algunas cosas que por azares de la vida tenía algunas capacidades que la sociedad valoraba. Y eso me demoró unos años en entenderlo. Y de pronto más o tan importante más bien como reconocerlo, creo que ha sido bonito el proceso de aceptarlo y como apropiarlo, no sentirme tampoco mal. Y tú lo mencionaste ahora, creo que sí es una convicción que he tenido y es cómo los privilegios que hemos tenido se convierte también en una responsabilidad de hacer algo con ellos. Pero ¿cómo fue esa transición, Grego? Porque hoy lo mencionamos como muy abiertamente de decir, el privilegio también es una responsabilidad, pero ¿cómo me doy cuenta en serio de eso? Y eso incomoda, duele. Hay veces cuestionarnos de que en serio, incluso los logros, en algún momento lo hablamos, los logros que yo he tenido no siempre vienen por mí, sino que vienen también por esos privilegios que me acompañan. ¿Cómo fue para ti esa transición de reconocerlos, darme cuenta y coger responsabilidad sobre ellos? Mira, te voy a contar una historia específica yo no sé si ese fue el punto, pero ese es por lo menos el que más recuerdo. Yo, los últimos 6 años he sido profesor de la Universidad IA, la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Antes daba una clase de decisiones que se llamaba Decisiones Difíciles y hace como 4 años, yo creo que eso fue el 2021, espontáneamente en mi clase se dio una discusión alrededor del estallido social que hubo por allá en abril del 2021 en Colombia. No estaba planeado nada, de pronto un estudiante trajo el tema a la mesa y empezó a darse algo muy bonito, y es que un estudiante
contaba que había ido a marchar y otra estudiante, pues digamos que muy en contra de algunos actos de vandalismo que se habían dado y se habían destruido, y se dio un debate muy bacano entre ellos porque al final eran dos estudiantes de una misma institución, de una misma universidad, estudiando la misma carrera en un mismo salón de clases y con una perspectiva pues como completamente contraria sobre una problemática específica. Se subió mucho la temperatura de esa discusión, estuvo candente, estuvo bacana, y en un momento una estudiante me pregunta, profe, ¿y usted? Es que a usted no le daría mucha rabia, pues que todo lo que usted ha trabajado, todo lo que usted ha logrado, todo lo que usted ha hecho, pues se lo dañen, se lo cierren, se lo pinten, se lo quiebren. Todo lo que usted ha hecho hoy como profesor, en su empresa, en su... Me dijo que me tocó mucho esa pregunta y me empecé a pensar. Yo le dije, bueno, porque ella utilizó una palabra que para mí es muy, muy simbólica. Ella dijo, pues como que todo el mérito que usted tiene, que de alguna forma, de un momento a otro se lo derrumben. A mí eso me tocó mucho, me puse a pensar y yo le dije, pucha, no sé, o sea, sí, pues yo creo que yo soy más o menos disciplinadito, trabajadorcito, me esfuerzo, Hago alguna trato de ver cosa. cositas, pero es que si yo no hubiera nacido en el hogar que yo nací, ¿qué? No sé si hubiera logrado lo que he logrado. Si yo, mal que bien me fue en el colegio, o sea, tenía unas capacidades ahí, no tenía, no sé, déficit de atención, no tenía otros retos para concentrarme, más o menos me iba bien en el colegio. Si eso no hubiera pasado, que entonces no depende nada de mí. O sea, nací con una huevonada, yo no sé si para bien o para mal, que hubiera sido de mí. Entonces yo le dije como que, sí, o sea, bacano que no me quiten lo que me he ganado, pero reconozco que de eso que me he ganado, creo que la gran parte no depende de mí. ¿Cómo utilizarlos para transformar los retos que tenemos ahora de país, por ejemplo? Mira, yo creo que cuando uno habla de privilegio, puede haber dos extremos. Los que ostentamos privilegios que consideramos que nos merecemos lo que tenemos, y quienes no ostentan privilegios que consideran que el que tiene privilegios es un abusivo. O pues son un abusivo o está en desventaja o en una ventaja pues injusta. Y yo creo que hay una postura que pueden compartir ambos y que puede unir más. Y es como que ni yo me merezco lo que tengo, o no me merezco todo, o no todo ha sido por mérito mío, ni tampoco quien veo con privilegio es una mala persona, o es un abusador, o es un injusto, o es un ventajoso. Así como no hice nada para tener lo que tengo, tampoco hice nada desde el punto de vista negativo para tener los privilegios que tengo. Entonces yo creo que al final, algunas alguien me preguntaba si los privilegios son buenos o malos. Hombre, yo no sé, yo creo que son inevitables. Yo tengo unos privilegios y ostento unos privilegios y no puedo hacer nada al respecto. O sea, nací en el hogar que nací, yo no puedo hacer nada por eso, para bien o para mal. Nací con las capacidades que nací, ya no puedo hacer nada por eso, para bien o para mal. Soy alto, es una cosa súper boba, pero que yo creo que impacta un montón. ¿Cierto? Uno medir 1,93 en Colombia, pues, no puedo hacer nada, no me puedo cortar los pies. Entonces yo creo que el reto en este momento que tenemos es reconocer que ni uno del putas por tener privilegios, ni el otro es un hijo de madre por tener privilegios, que eso es fortuito, pero entonces ya que es fortuito, ya lo que tenemos, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo aprovechamos eso como para el mayor bien común posible? Ok. Porque, pues, nos metimos de una a hablar de privilegio. O sea, yo ni siquiera vimos como el contexto, no, ¿por qué la pregunta? Pero bueno, vámonos con eso, porque en el ejercicio de liderazgo es fundamental entender los privilegios. Ya has dado como un montón de panoramas, porque estás diciendo que finalmente se convierten en una responsabilidad, en un acto en el que me moviliza a estar pensando en el bien común, pero en el fondo, ¿por qué es importante? Pues si yo quiero ejercer liderazgo y qué hay detrás de mi ejercicio de liderazgo, porque es fundamental que yo analice cuáles son mis privilegios y en qué posición estoy. Pues mira, porque yo creo que el liderazgo es un ejercicio muy humano. Y los privilegios mal abordados generan unas verticalidades y como unas jerarquías. Cierto, entonces los privilegios pueden generar autoridades. Entonces, ¿Y eso qué implica, Grego? y yo creo que eso es nocivo para el liderazgo, ¿cierto? Ok. Este man
¿cierto? Entonces, porque viene de un contexto, porque tiene experiencias, porque tiene recursos, porque bonito, es feo, lo que sea. Pues, como que eso puede generar como unas relaciones muy jerárquicas en una comunidad. Puede ser un grupo de amigos, puede ser una empresa, puede ser una organización social, lo que sea. Y yo creo que el liderazgo es un ejercicio mucho más horizontal. Entonces, yo creo que el privilegio mal abordado genera brechas, genera mucho distanciamiento entre las personas. Okay. Entonces, reconocerlo, hablar de él, mencionarlo, creo que nos da una connotación un poquito más humana y una capacidad más fuerte de liderar. Y también, para quien se siente en una posición, o para quien no los tiene, creo que también le genera como una confianza, pues como que resta cierto estigma. Los privilegios pueden traer muchos estigmas. Y pueden hacernos sentir merecedores, pero eso tiene una contracara, y es que cuando alguien se siente merecedor, alguien se siente, pues, no sé, como en poder o como en autoridad sobre otras personas. Sí, y el que no tiene el privilegio, entonces de pronto se siente, es como, no sé qué es lo contrario de merecedor, pero como culpable. Es que yo no, estigmatizado, no sé. segregado, Sí, segregada. sí. Okay. Eso genera brechas, y yo creo que el liderazgo es de cerrar brechas y es de tener unas relaciones un poquito más humanas y horizontales. Entonces abordarlos creo que ayuda para eso. Y en un país en el que estamos, donde claramente tenemos unas desigualdades, donde hay unos retos estructurales, donde existe un sistema que para algunos funciona, pero para muchas personas no. ¿Cómo podemos llegar a cuestionar esto? ¿Cómo generamos la incomodidad necesaria para que todos los actores del sistema nos podamos cuestionar dónde está el privilegio y en qué punto estoy generando esa misma brecha que tú mencionas, o en qué punto puedo apalancar para reducir brechas en mi territorio? Dani, esa pregunta es muy compleja. Yo no sé si tengo una respuesta. Yo normalmente creo que como que en estos problemas sociales todo el mundo tiene para poner de su parte. Creo que no. O sea, yo sí creo que para tratar de cerrar esa brecha, hoy quienes de pronto tienen que levantar la mano y reconocer privilegios y desconocer un poco los méritos, somos quienes más los ostentamos. Okay. Yo sí creo que por ahí tiene que empezar. Quienes, el más común es el socioeconómico, quienes hoy tenemos privilegios socioeconómicos que en el 99% de los casos son por el contexto en el que nacimos. Yo creo que lo que necesitamos es encontrar espacios de reflexión, de autocrítica y de reconocer de que, pucha, no todo esto depende de mí. Yo creo que ese es el primer paso. Yo creo que esta sociedad es muy demandante, es muy exigente, y dificulta a veces tener esos espacios. Pero yo creo que si uno se necesita como crear ese ambiente tal vez seguro de yo poder reconocer mis privilegios sin sentirme culpable. Pero ¿cómo garantiza uno eso? Porque creo que casi siempre cuando se empieza a reconocer el privilegio, lo primero que pasa por la cabeza es como, ay, fue puerca, entonces no he hecho nada. Nada de esto es realmente mío, entonces no soy suficiente para ejercer un liderazgo, para impactar positivamente. O incluso en mi caso me ha pasado que me cuestiono mucho si mi voz tiene validez o legitimidad para yo venirle a hablar a las comunidades sobre X o Y tema. Entonces es como, sí, ¿cómo salimos un poco de esa sensación? ¿Cómo genero ese espacio seguro que no me genere esa culpa? Porque lo primero que a mí me pasa por la cabeza es yo como entendiendo los privilegios y el contexto en el que crecí, cómo yo puedo garantizar que le puedo hablar horizontalmente a las personas a quienes se impactan sin entrar en una posición de paternalismos, de vení, yo soy su salvadora o cosas como por el estilo, y al mismo tiempo la misma culpa. Pues voy a tratar como de sobresimplificar esto un poquito y me voy a ir pues como a unos estigmas muy básicos, ¿cierto? Pero como que es común que en una comunidad o en una sociedad, entonces, el que tiene privilegio lo vemos como malo, y el privilegiado, que le ha ido bien, ve a quienes no como o vagos o perezosos, no sé. Digamos que se puede ser como el estigma
como esa polaridad básica que uno puede encontrar. El reconocer que mucho de lo que yo he hecho depende de mis privilegios y es fortuito, significa reconocer que el otro no es un vago y un perezoso. Pero también implica que quienes de pronto no ostentan privilegios reconozcan que el quien los tiene no es malo, no es un ventajoso, no es un aprovechado, que también tampoco controla haber tenido los privilegios. Al principio dije que de pronto era más un acto de los privilegiados. Yo creo que de pronto esa es como la dualidad que tiene que haber. Vos y yo recientemente hicimos parte de este proceso de formación en Acumen muy bonito. Y yo creo que algo que me pasó a mí ahí es que, para los que nos escuchan... Publicidad política no pagada. Para los que nos escuchan, yo era como el privilegiado de la corte, esa era como la identidad que me ponían del combo. Pero yo creo que en unas conversaciones, en unos espacios de escucharnos, como que yo fui capaz de reconocer mis privilegios y mis compañeros fueron capaces de no juzgarme por ellos. Yo creo que eso fue muy profundo. Es como que, marica, sí, este man ha sido muy de buenas en la vida, pero eso no lo hace una mala persona. Un ventajoso, un aprovechado, no sé. No sé, yo creo que eso es como a la reflexión que uno tiene que llegar. Yo creo que en general en la sociedad nos faltan espacios de pensarnos. Hay muchos espacios para hacer, tanto en el trabajo, en la vida cotidiana. Yo creo que los espacios en los que hablamos de quiénes somos, de cómo vamos, de qué nos gusta, qué no nos gusta, permiten llegar como a este tipo de conversaciones más profundas y este tipo de reflexiones. Yo creo que eso es lo que hay que empezar como a generar. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo del trabajo. Uno suele tener en el trabajo comités para todo, para seguir el seguimiento de este proyecto, el de mercadeo, el de finanzas, el de que dependiendo de la organización, pues y el tema que vos trabajes, hay comités para todo y hay un montón de reuniones para hacerle seguimiento a temas o para tomar decisiones de temas. Rara vez tenemos reuniones para hablar de nosotros, para no hablar de temas de trabajo. Y no estoy hablando pues para tomar cerveza, hablar bobadas, no, es como que yo tengo con mis compañeros de trabajo un espacio que llamamos el 1 a 1 y es como, ¿cómo vamos? ¿Qué funciona esta relación laboral? ¿Qué no funciona? ¿Qué estoy haciendo bien como líder o como compañero de trabajo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué oportunidades estoy aprovechando? ¿Qué oportunidades no estoy aprovechando? Y con mi novia a veces también tenemos un espacio así. Y eso yo creo que en todos los ámbitos de la vida y de las facetas que tenemos, yo creo que tenemos que empezar a tener esos espacios. En el trabajo, con las parejas, de pronto en el ámbito familiar, ¿por qué no con los amigos? Y es que sí, uno puede hablar del parche, del plan, del no sé qué, del mercado, de las vueltas, de lo que hay que hacer en la casa, pero uno también puede parar un momentico, abstraerse, un tris y decir, ve, ¿cómo vamos como relación? ¿Qué nos gusta de la convivencia? ¿Qué no nos gusta de la convivencia? ¿Qué nos gusta de la relación laboral? ¿Qué no nos gusta de la relación laboral? ¿Qué estamos haciendo bien en la compañía? ¿Qué estamos haciendo mal en la compañía? Y de pronto ese tipo de espacios un poco más reflexivos, de conversación más quieta, no del afán y no del momento, sino de más general, puede generarnos confianzas y espacios también para abordar temas como que, ves que es que dentro de este ecosistema en el que estamos, empresa, familia, lo que sea, también hay unos privilegios y ojo con cómo vos ejerces los tuyos y ojo con cómo yo me estoy quedando con los míos o levanto la mano y digo, pucha, sí, es que de pronto a mí me paran más bolas en esta empresa porque soy hombre o porque vengo de un contexto de educación privada o de educación privilegiada. Puta, ¿qué va a hacer con eso? O sea, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con eso? Porque aquí hay otra persona que es súper valiosa, viene de otro contexto. ¿Cómo aprendemos a manejar eso? Y también a veces, cuando hay que hacer cosas difíciles en pro de pronto de nuestra causa, también ese privilegio de mío, ¿cómo lo voy a usar? Un ejemplo. Para tener una injusticia. Ok. O para frenar a alguien que de pronto se está equivocando. No sé. Es muy teso porque cada vez que tengo el espacio de conversar personalmente con Grego, casi siempre traemos mucho debate justo este tema. Como que desde la meritocracia, de cómo cambiar el sistema, cómo hacer sistemas que realmente pueda involucrar más las distintas voces, que siempre nos trae un poco esta conversa.
Pero también para mí ha sido muy lindo porque con Grego hemos podido tener como el espacio de conversación y de aprendizaje de eso mismo, de reconocer qué son los privilegios, en dónde los habitamos, porque también son contextuales, van cambiando. Sí. No sé si te ha pasado, no es lo mismo que uno salga incluso del país, por ejemplo, cuando se puede y se da la oportunidad de salir del país, cambian incluso esos mismos privilegios y empiezan a tener otra forma y otros escenarios. Ahora entrándonos un poco en la vida de Grego, pues ya es como cambiar el tema así como abruptamente, pero ¿y quién es Grego? Porque claro, entramos de una bombardeando con todo este tema del privilegio, pero ¿quién es Grego como persona hoy? Y ya teniendo como un poco más tu panorama de quién eres tú y te conoces, te reconoces desde los privilegios, pero en general, ¿quién es Grego? Ve, yo soy un man muy curioso, creo. A mí me pasaba algo muy simpático, que cuando estaba muy chiquito, no sé, 5 o 6 años, mi mamá estaba en la casa como con, no sé, amigos o la visita o la familia. Yo me metía mucho en la conversación. Yo era muy metido. Hoy, 25 años después, he parafraseado eso y soy muy curioso. No es que sea muy metido, soy muy curioso. Tratas de ya darle la forma de la identidad que es. Sí, pero entonces, por diferentes causas de la vida, yo he tenido como una inquietud de preguntarme muchas cosas. Esa inquietud se ha ido centrando por ahí desde hace 14, 15 años. Yo lo llamo alrededor como de los grandes problemas que una sociedad enfrenta. Por algún motivo de la vida, aunque nací en un contexto privilegiado, socioeconómicamente privilegiado, cuando tenía 16, 17 años, como que me di cuenta que lo material no me iba a llevar a ningún lado. Y ahí empezaron como unas reflexiones, una curiosidad, como sobre lo que yo llamo los problemas que afectan a la sociedad. Y ahí encontré una plataforma muy bonita que fue la educación. A mí el colegio me marcó mucho. Y en la educación he encontrado como un mundo de oportunidades. Como si esa frase cliché de que la educación lo puede cambiar todo, como que sí. ¿Cómo hacer que la educación cambie todo? Esa parte es más difícil. Pero que creo que se puede, se puede. Entonces, he tenido como mucha sensibilidad a esos temas. Me he guiado y he movido esa curiosidad alrededor como de las problemáticas sociales. En la educación estoy encontrando una plataforma súper bonita para hacer cosas. Llevo como unos años reflexionando alrededor de eso. Lo he hecho como profesor, lo he hecho incluso mi tesis de grado fue educación. Yo soy ingeniero administrador y mi tesis de grado fue como educación. Es una mezcla divertida. Fui emprendedor en el mundo de educación. Hoy tengo la oportunidad de liderar una fundación de educación también muy bonita. Y ese proceso de curiosidad, de problemas sociales, de la educación como una plataforma para cambiar muchos de los retos que tenemos como sociedad, hoy lo enmarco en que, hoy lo he acompañado también durante estos años en que liderar me gusta. Me gusta, dentro de las posiciones que tenga y las organizaciones en las que esté o las plataformas en las que esté, ejercer roles de liderazgo. Y ejercer liderazgo dentro del rol que tenga, independientemente de que tenga mucha autoridad o poca. Entonces yo creo que mi propósito de vida es liderar para tocar la vida de las personas. A mí eso me mueve, me gusta, me alegra cuando siento que a un amigo, cuando siento que una persona con la que trabajo o un estudiante como que le queda algo de lo que yo hice, a mí eso me motiva un montón. Y yo creo que eso es como lo que me da la gasolina para hacer las cosas que hago. Y por ahora en la educación veo una plataforma muy bonita. Otras dos plataformas que para mí creo que son transformadoras, son el trabajo y la política. Ok. Les voy a decir por qué. Yo digo que hay que aprovechar que como sociedad damos el visto bueno de que un niño pase 6 horas al día, todos los días en un colegio, o 8 horas, no sé. Y que como sociedad ya aceptamos que uno pasa 8 horas al día en un trabajo. Digo, ahí hay una oportunidad muy grande. Es decir, como que uno de los retos para resolver problemas sociales es traer a la gente. Ahí ya la tenemos. Ya tenemos un espacio común, el trabajo, la escuela. ¿Qué vamos a ver con eso? Ok. Toda persona que llega a tu colegio, a tu universidad, a tu proceso de aprendizaje,
Toda persona que llega a tu empresa, a tu lugar de trabajo, tiene una historia. Toda la persona que se va de ese colegio, de esa universidad y de esa empresa llevará otra historia. Queramos o no queramos, de esa segunda historia hacemos parte. Para bien o para mal. Vamos a ser parte de la segunda historia de esa persona. Y yo creo que ahí hay una oportunidad de hacer algo para que esa historia sea positiva. Yo por eso creo que el trabajo, pues, o las organizaciones, o la vocación, o la empresa, o lo que sea, dependiendo pues del tipo de trabajo, es una gran plataforma para cambiar la vida de las personas, para tocar la vida de las personas, y creo que la educación también. ¿Y la política? Y la política, ahí veo una connotación distinta. Yo creo que es una plataforma que tiene muchas capacidades. Por el tamaño, por los recursos, por la permeabilidad que tiene la sociedad. En estos momentos está muy cuestionada y tiene ciertos estigmas, pero yo creo que ejercer buenos liderazgos desde esa plataforma puede cambiar el mundo, puede generar unas transformaciones muy grandes. Entonces son como 3 campos en los que yo he enfocado un poco mi curiosidad y en la que lo quiero seguir haciendo. Y creo que ese soy yo. Yo soy un man que quiere liderar para tocar la vida de las personas, cree que esas 3 plataformas pueden ser caminos para ello, y quiere enfocarse también como en los grandes problemas que afectan a la sociedad y afectan a muchas personas. Me encanta, Grego. Grego, solo para cerrar, y es, ¿qué tal si nos decís qué hay detrás, qué es lo humano que hay detrás de ejercer el liderazgo, como para cerrar? Y si te animas a hacernos una trova, porque sería bueno cerrar el capítulo con una trova por Grego. Fue pucha. A ver, ¿qué es lo humano detrás de ejercer el liderazgo? ¿Qué es lo que normalmente no se visibiliza detrás del ejercicio de liderazgo? Yo creo, mi concepción personal ahí es que yo aquí tengo una postura un poquito fuerte, de pronto no todo el mundo la comparta, pero para mí hay algo diferente entre los seres humanos y el resto de los animales. ¿Cierto? Entonces, habrá diferentes posturas, no me voy a detener en eso, pero yo creo que esas diferencias han hecho que esa relación humana, esa empatía, esa simpatía que podemos sentir los unos por los otros, sea como una característica innata. Okay. Y yo creo que el liderazgo despierta eso y ejerce eso. Que sea una característica innata no significa que todos tengamos la empatía o la simpatía despierta. A veces los seres humanos la apagamos o la escondemos o la ocultamos o la ignoramos. Pero yo creo que todos la tenemos. Y ejercer el liderazgo simplemente hacernos más conscientes de eso. Hay quienes a veces decidimos ignorarla, ocultarla y pues no ejercemos liderazgo y tenemos una forma diferente de vivir la vida. Pero yo creo que lo que nos hace distintos como seres humanos nos lleva a eso, a ejercer el liderazgo. Me encanta. Y la trova de cierre. Me voy con esto que dije, con este pequeño hallazgo. Lo importante de empatía para ejercer el liderazgo. Ay, me encanta, Grego, gracias por acompañarnos en este por la espacio. invitación, Dani, Siempre honor. me llena de mucha felicidad tenerte acá, es hermoso. Y para quienes nos escuchan, creo que este capítulo simplemente nos recuerda que el privilegio no es algo que se escoge, pero sí es algo que puede usarse con intención para transformar el territorio y resolver esas brechas que tenemos como sociedad. Hoy nos llevamos una gran idea, Grego, y es reconocernos desde nuestros propios privilegios, que no nos hacen más ni tampoco menos, pero sí nos puede hacer más conscientes de la forma en que ejercemos liderazgo. También nos invita a mirar a todos los lados y no quedarnos con una sola postura. No es desde la culpa, sino también desde la responsabilidad de abrir caminos para otras personas. Liderar con conciencia desde el privilegio es también liderar con la empatía, justamente como lo cierras. Es con humildad y con propósito, y quizás eso sea realmente lo más humano del ejercicio de liderazgo, y es entender que no llegamos solos y solas, pero que sí tenemos una voz, una red, un acceso o un poder que podemos usarlo para amplificar otras voces en el territorio, abrir otras puertas y sembrar también otros futuros. No siendo más, le damos gracias a todos nuestros aliados como Librería Gramata, que hoy nos acompaña con este maravilloso espacio y que invitamos a todas las personas a que vengan, conozcan y hagan esto también su espacio. Grego, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Dani. Un placer, un honor. Me encanta conversar con vos. Nos vemos en otro capítulo de Women Lidera.
nuestro podcast.